Pasos a seguir para la suma de más de dos vectores por medio del método del polígono. Número 1. Dibujar el plano cartesiano. Número 2. Establecer escala. Número 3. Posicionar el primer vector en el origen del plano cartesiano de acuerdo a sus características, módulo, dirección y sentido. Número 4. Colocar el segundo vector en la punta de la flecha del primer vector de acuerdo a sus características, módulo, dirección y sentido. Número 5. Colocar el tercer vector en la punta de la flecha del segundo vector de acuerdo a sus características, módulo, dirección y sentido, y así sucesivamente hasta llegar al último vector. Si tengo un cuarto vector, tengo que posicionarlo en la punta del tercero. Si tengo un quinto, lo tengo que posicionar en la punta del cuarto y así hasta terminar con todos los vectores. Número 6. Unir el origen con la punta de la flecha del último vector. Esto es para formar el vector resultante. Y último paso, medir el vector resultante y el ángulo que forma con la horizontal, además del sentido del vector. Ejemplo del método del polígono. Julián hace los siguientes desplazamientos como parte de su estrategia de fútbol: 15 metros al este, 20 metros al norte, 25 metros al noroeste, con un ángulo de 30 grados medido desde el oeste, y finalmente 15 metros al suroeste, con un ángulo de 60 grados medido desde el oeste. Calcular, inciso A, cuál es la distancia total que recorre. Inciso B, cuál fue su desplazamiento. Inciso C, cuál es su dirección y sentido del vector resultante. Revisemos nuestro ejemplo sobre suma de vectores por medio del método del polígono. Nos hablaba sobre Julián y sus estrategias en sus movimientos de fútbol y nos decía que hacía los siguientes desplazamientos. Vector número 1, 15 metros al este. Vector número 2, 20 metros al norte. Vector número 3, 25 metros al noroeste con un ángulo de 30 grados medido desde el oeste. Y último vector, 15 metros al suroeste con un ángulo de 60 grados medido desde el oeste. Para el inciso A, que nos pregunta sobre la distancia, tenemos que hacer una suma aritmética. Entonces sumamos 15 más 20 más 25 más 15 y nos da la distancia 75 metros. Para el inciso B, lo que tenemos que hacer es seguir los pasos para la suma vectorial. Recordemos, en primer lugar, hay que tener nuestro plano cartesiano. En segundo lugar, establecer escala. Y en tercer lugar, ya dibujé los vectores. Tenemos que ir dibujando vector tras vector. Entonces, número 1, plano cartesiano. Aquí ya dibujé el plano cartesiano y es norte, este, sur y oeste. Mi escala que voy a utilizar va a ser que por cada centímetro voy a dibujar 2 metros. En este caso, si mi primer vector es 15 metros entre 2, mi primer vector, utilizando la regla, va a medir 7.5. ¿Hacia dónde? Hacia el este. Entonces voy a poner mi regla y voy a medir 7.5 centímetros. Y ya tengo mi vector número 1. Nos dice el paso siguiente es que de la cabeza del primer vector voy a dibujar el segundo vector. El segundo vector me dice que son 20 metros al norte. Entonces voy a dibujar, en mi caso, como mi escala es 1, 2, voy a dibujar 10 hacia el norte. Entonces voy a dibujar mi segundo vector de 10 centímetros. Y ya tengo el segundo vector dibujado. Ahora nos dice el siguiente paso. De la cabeza del segundo vector voy a dibujar el tercero. De la cabeza del tercero voy a dibujar el cuarto. Y si tengo más vectores, dibujo todos los vectores que me pida. Si tengo 5, dibujo el quinto, el sexto, el séptimo, así. En este caso solamente tengo 4 vectores. Entonces ya tengo mi vector número 2. Voy a dibujar mi vector número 3, que me está indicando que son 25 metros al noroeste con un ángulo de 30 grados medido desde el oeste. Yo les recomiendo que en la cabeza del vector 2 hagamos un
plano cartesiano en pequeño. Este plano cartesiano me va a ayudar a facilitarme para poder medir. ¿Qué voy a medir? Bueno, me voy a posicionar con mi transportador en la cabeza de mi vector número 2. Como me dice que va a ser medido desde el oeste, entonces a partir de aquí voy a medir 0, 10, 20 hasta llegar a 30 grados. Ya que tengo el ángulo que son 30 grados, ¿por qué lo estoy dibujando aquí? Porque es mi segundo cuadrante que me está indicando, el segundo cuadrante me indica que es al noroeste. Entonces aquí tengo primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto. Lo estoy dibujando aquí porque me está indicando el sentido noroeste. Ya tengo 30 grados que lo medí con mi transportador y ahora voy a medir mi tercer vector que mide 25 metros. En este caso utilicé mi regla y como mi escala es 1, 2, entonces yo lo dibujé a la mitad que va a ser 12.5. Y ya tengo mi tercer vector. Después de la cabeza de mi tercer vector voy a dibujar el siguiente vector que va a ser el cuarto. De igual manera lo que hice fue dibujarme un plano cartesiano y también me está indicando que va a ser medido a partir del oeste. Entonces lo que voy a hacer es posicionar mi transportador en la cabeza de mi tercer vector y voy a medir a partir del oeste. Entonces voy a medir 0, 10 hasta llegar a 60 grados. Una vez que ya tengo el ángulo, lo que voy a hacer es dibujar el siguiente y último vector, que es el cuarto, que me está indicando que son 15 metros. En este caso voy a utilizar, recuerden que mi escala es 1, 2, entonces voy a dibujar 7.5. 7.5 que va a ser mi cuarto vector. Y ya dibujé el cuarto. Para finalizar, nos está pidiendo el desplazamiento. ¿Qué voy a hacer? Bueno, de mi punto de aplicación hacia la cabeza del último vector voy a trazar el vector resultante. Mi vector resultante lo voy a medir con mi regla. Voy a posicionarme en la cabeza del último vector hasta el punto de aplicación y voy a unir. Mi vector mide 12 centímetros. 12 centímetros. ¿Cuánto vale en metros? 12 por 2, por lo tanto mi vector resultante mide 24 metros. Mi vector resultante mide 24 metros y ese es el valor de mi desplazamiento. ¿Cuál es el sentido de mi vector? ¿Hacia dónde me está indicando la cabeza de la flecha? Está en el segundo cuadrante, por lo tanto el sentido es noroeste. Entonces el sentido de mi vector es noroeste. Y por último, la dirección de mi vector. Lo que tengo que hacer es posicionarme en el punto de aplicación de mi plano cartesiano y tengo que medir este ángulo. Entonces con mi transportador voy a medir y entonces tenemos 0, 10, 20, 30, 40 y está en 50. Entonces el ángulo o la dirección de mi vector es de 50 grados. Y de esta manera estoy dibujando mis vectores. Si se dan cuenta, tiene forma de un polígono irregular, por eso es el método del polígono. Espero que hayan quedado claros los conceptos que revisamos. Cualquier duda, por favor déjalo en los comentarios. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Y si te gustó el video, no se te olvide suscribirte, activar la campanita, darle like y compartirlo con un amigo.